químicas. Esta unidad es la última unidad que vamos a evaluar en el parcial número 2, que se va a evaluar el día martes 3 de noviembre. Y en ese parcial vamos a evaluar conceptos de las unidades 4, 6 y 7, y vamos a evaluar fórmulas químicas que hemos visto en la unidad 5. Creería que ya estamos en horario, como para arrancar. Sí, perfecto. Bueno, si ustedes analizan el programa de la asignatura, van a ver el mismo detalle de conceptos que abarca, digamos, en líneas genéricas esta unidad, como hemos puesto ahí en la primera diapositiva de la presentación: disoluciones, formas de expresar la concentración, propiedades físicas, etc. Y por supuesto aplicaciones. Para poder acompañar con los libros que hemos recomendado, de acuerdo a cuál de ellos ustedes hayan conseguido o por ahí hayan podido descargar de alguna plataforma de internet, en el Brown pueden reforzar leyendo el capítulo 13, o en el Chan pueden reforzar leyendo el capítulo 12 del libro. Bueno, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de soluciones químicas o disoluciones químicas, que son sinónimos, ¿sí? Son conceptos análogos? Una disolución o una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias, ¿sí? Es decir, yo puedo tener una sustancia pura, por ejemplo, puedo tener oxígeno gaseoso, ¿bien? O puedo tener una mezcla de dos o más sustancias. Para seguir con este ejemplo de los gases, si yo agrego, por ejemplo, nitrógeno gaseoso, agua en estado vapor, argón, que es un gas noble, ahí tendría una mezcla de dos o más sustancias. En este caso estoy hablando de todos gases. El tema es que otra de las condiciones que debe cumplir la disolución es que sea homogénea. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si yo mezclo esos componentes, oxígeno gaseoso, nitrógeno gaseoso, agua en estado vapor y argón, tienen que estar perfectamente mezclados. Supongamos que esa sea la composición del aire en la pieza en la que ustedes están, o en el comedor en el que están en este momento. ¿Sí? Hay una masa gaseosa que tiene esos cuatro componentes. Supongamos que estamos haciendo una simplificación, ¿sí? Entonces, para que cumpla la condición, tiene que ser también una mezcla homogénea, ¿sí? Si ustedes toman una muestra en el lugar, o sea, una pequeña porción de aire en el lugar en el que ustedes están sentados, por ejemplo, y van a la ventana, al lado de la ventana toman otra muestra, van al centro de la habitación en la que están, toman otra muestra, la composición en esas tres muestras tiene que ser la misma. Quiere decir que esos componentes que conforman esta disolución han sido perfectamente mezclados, ¿sí? Bueno, nosotros dijimos que tienen que ser dos o más sustancias, ¿bien? Seguramente de esas sustancias que hemos mezclado, hay una que va a estar en mayor proporción que las demás, ¿sí? Por ejemplo, en la composición del aire que respiramos, aproximadamente el 79% de esa masa gaseosa es nitrógeno, ¿sí? Nitrógeno gaseoso. Entonces, la mayor proporción corresponde a una sustancia que la vamos a denominar como solvente o disolvente, ¿sí? Es la sustancia que está en la mayor cantidad. Y esa sustancia, que es la que está en la mayor cantidad, es la que va a, digamos, determinar en qué estado de agregación se encuentra toda la disolución, ¿sí? Vamos a seguir con el ejemplo del aire. Entonces, supongamos que esa masa gaseosa tiene un 79% de nitrógeno, entonces ese es el solvente de esa solución gaseosa. Tenemos aproximadamente un 20% de oxígeno, ¿bien? Entonces,
ese oxígeno gaseoso será un soluto, porque está en menor proporción que el otro componente, y supongamos que también tuviéramos agua, pero que el agua no estuviera en estado sólido, en estado gaseoso, no fuera vapor, sino que estuviera en estado líquido, estuviera condensado. ¿Vieron cuando ustedes salen esos días que hay como neblina, o que hay mucha humedad, o que se siente, digamos, como las partículas de agua en suspensión? ¿Bien? Entonces, el agua también sería un soluto, porque está en muy pequeñita proporción, a lo mejor está en el 1 o 2%. Pero ¿quién es el que me está determinando que toda esa masa sea gaseosa? El nitrógeno. Es el que está en mayor proporción, y como está en estado gaseoso, decimos que toda esa solución es gaseosa. Nosotros nos vamos a concentrar en soluciones líquidas, ¿bien? Es decir, soluciones en las que el solvente o disolvente esté en estado líquido. Pero tenemos que saber que nosotros tenemos 6 tipos de soluciones, ¿sí? De acuerdo a cómo vayamos combinando el solvente y el soluto, en qué estados de agregación estén los dos, ¿bien? Por eso es que ahí tienen un cuadrito que dice que en función del estado de la sustancia que se mezcla, podemos tener diferentes tipos de soluciones. Por ejemplo, ya vimos el tema del aire, que es una solución gaseosa. Podemos tener una solución líquida, pero que yo tenga el soluto que sea un gas, como por ejemplo una bebida gaseosa o la soda, ¿sí? La mayor cantidad de componente, que es el solvente, es un líquido, pero las burbujitas son gases. Entonces, por eso estamos hablando que es una solución líquida. Pero yo también puedo tener una solución líquida mezclando dos líquidos, ¿sí? O puedo tener una solución líquida mezclando un líquido con un sólido. Por ejemplo, si yo le coloco agua, digamos, a un vaso de agua, le coloco un poquito de azúcar, el azúcar está en estado sólido, que sería el soluto. Pero como la mayor cantidad de sustancia era líquida, por eso la solución presenta estado líquido. Y después tenemos las soluciones sólidas, que por ahí nosotros no las vamos a trabajar, pero todos los componentes son sólidos, ¿sí? Supongamos una mesa de granito, ¿bien? O supongamos una aleación de más de un metal. Las aleaciones son mezclas de componentes sólidos, de metales, ¿sí? Por ejemplo, para hacer una pieza de joyería, vieron que tienen diferentes categorías de oro o de plata, ¿sí? Por ejemplo, tienen oro 18 quilates, oro 14 quilates. Bueno, eso, ¿cuál es la diferencia entre las diferentes categorías? Es que tienen diferentes proporciones de otros metales que le pueden conferir más o menos dureza, maleabilidad, diferentes colores, ¿sí? Entonces, dependiendo al oro, que sería el solvente, porque esa pieza es de oro, pero como tiene pequeños agregados de otros metales, hace que le hagan pequeñas variaciones de las propiedades, ¿sí? ¿Me escuchan bien hasta acá? Sí, me escuchan. Bueno, genial. Entonces, nosotros en particular vamos a abordar el estudio de disoluciones líquidas. Entonces, para que sea una disolución, tengo que tener al menos dos componentes, puedo tener alguno más, tienen que estar bien mezclados, por lo tanto esos componentes deben ser miscibles entre sí, deben poder mezclarse. Si yo, por ejemplo, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. Nosotros cuando vimos tabla periódica, dijimos que los elementos en la tabla estaban ordenados en grupos o columnas, ¿sí? O eran esos ordenamientos verticales, en donde esos elementos compartían propiedades. Y después dijimos que en función del tipo de enlace que presentaran las sustancias, eso lo vimos en la unidad 3, los diferentes tipos de enlaces otorgaban a esa sustancia diferentes propiedades, ¿sí? Y nosotros habíamos visto, por ejemplo, un tipo de enlace, eran los enlaces covalentes polares, por ejemplo, en donde la
la molécula estaba polarizada. Entonces tenemos diferentes, digamos, propiedades que tienen las diferentes sustancias que hacen que luego, cuando nosotros queramos mezclarlas, esto sea posible o no sea posible. Entonces, si dos sustancias o dos o más sustancias pueden mezclarse entre sí, es porque tienen propiedades similares, ¿sí? Eso significa que son miscibles. Por ejemplo, si yo quiero mezclar agua con alcohol. Vieron que ahora, a partir del COVID, una de las formas de desinfección era preparar solución hidroalcohólica. ¿Qué quería decir? Yo podía comprar alcohol comercial, generalmente estaba como al 96-97%, y llevarlo en una dilución, es decir, agregar agua, preparar una solución, porque se llama solución hidroalcohólica, porque tiene agua y tiene alcohol. Entonces, nosotros íbamos a agregar agua y vamos a llevar esa solución, que era prácticamente todo alcohol, al 97-98%, lo íbamos a llevar a alcohol al 70%. Pero yo, ¿por qué le podría agregar agua y se iban a mezclar perfectamente? Porque ese alcohol con el agua son componentes miscibles. Quiere decir que se pueden mezclar. Eso yo no podría hacerlo, por ejemplo, con agua y aceite, por ejemplo, que es el ejemplo más típico. Yo, si mezclo agua con aceite, no solamente imagínense agua con aceite de cocina. Imagínense que ustedes compran un combustible que tiene una base oleosa, o un lubricante, una base lubricante que tiene una base oleosa, y por algún error en la manipulación o en el almacenamiento en la estación de servicio, supongamos, hay agua en el tanque. Entonces, ahí vamos a tener problemas en el motor, porque estas sustancias no son miscibles, ¿sí? Una base que tenga una base de aceite, digamos, con el agua, no son miscibles. Entonces, no estarían conformando una solución, estarían conformando una emulsión, pero eso es otro tema. ¿Qué me pregunta Gabriel? Dice, pobre, en la tabla, ¿cómo nos damos cuenta si son miscibles? No, porque mira, Gabriel, yo les he dado algunos indicios. Nosotros vamos a trabajar con soluciones que sean miscibles. Ustedes no van a ser químicos, entonces no van a entrar tanto en detalle. Pero en la tabla vos tenés solamente los elementos. Los elementos lo que hacen es, lo que vos podés saber es que los que están en el mismo grupo tienen propiedades similares. Luego, cuando formes sustancias químicas, las sustancias, en función de los tipos de enlace, también tienen, digamos, propiedades similares. Las sustancias que tienen enlace iónico tienen unas propiedades, las que tienen enlaces covalentes tienen otro tipo de propiedades, pero ustedes no van a tener que predecir si dos sustancias son miscibles o no, pero sí tienen que saber que para formar una solución, las sustancias tienen que ser miscibles. Nosotros ya le vamos a dar preparada la solución y ustedes van a asumir que mezclando esos dos componentes van a tener una solución perfectamente mezclada, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos vamos a abocar nosotros? A disoluciones que sean líquidas. Entonces tengo que tener por lo menos dos componentes o tres. Como son líquidas, el componente que está en la mayor cantidad, que es el solvente, tiene que estar en estado líquido, ¿sí? Y el soluto puede ser o bien otro líquido, o puede ser un sólido, o puede ser un gas también. No es tan común que trabajemos con este último caso, pero puede llegar a ocurrir. Una hojita más. Bien, para que estos dos componentes se mezclen, ¿sí? Nosotros tenemos que conocer qué es el concepto de solubilidad, ¿sí? La solubilidad, por ejemplo, de un sólido es la máxima cantidad de soluto que se puede colocar en un solvente, ¿bien? A una determinada temperatura. ¿Por qué? Supongamos que ustedes tienen... supongamos que se han preparado una infusión, ¿sí? Han puesto agua caliente, le han puesto un saquito de té y lo han sacado ya, pero vamos a considerar que tenemos agua, bueno, con la infusión, digamos, con un poquito del sólido de té que haya quedado, digamos, en la taza que ustedes han preparado. Y ustedes lo quieren endulzar, ¿bien? Y le van a agregar, vamos a suponer que van a endulzar con azúcar.
Si ustedes le ponen una cucharada de azúcar, 2 cucharadas de azúcar y revuelven, perfectamente esos cristales de azúcar que están en estado sólido se van a disolver en esa agua tibia o caliente. Pero si ustedes me dicen, profe, que a mí me encanta dulce, entonces le ponen 7 cucharadas de azúcar, lo más probable, ustedes van a revolver, se van a tomar el té, va a estar dulce, pero cuando ustedes terminen toda la infusión endulzada, al final de la taza va a quedar cristales de azúcar en el fondo, que están depositadas, le llamamos. Quiere decir que han precipitado, que han caído al fondo del recipiente. ¿Por qué? Porque esa agua a una determinada temperatura tuvo una capacidad máxima de disolver azúcar, que no fueron las 7 cucharadas que ustedes le pusieron. A lo mejor fueron 5 cucharadas y media, X gramos de azúcar. ¿Bien? Y el resto del azúcar que no se pudo disolver, precipitó y quedó en el fondo del recipiente. ¿Bien? Entonces, a eso a eso nos referimos cuando hablamos de solubilidad. Yo tengo un solvente que tiene una determinada capacidad de disolver a la otra sustancia que vamos a agregar, que está en menor proporción, que es el soluto. Todas las sustancias no son igualmente fáciles de disolver. ¿Bien? Entonces, habrán algunas tablas que me digan que cuánto puedo disolver de ese soluto en determinado solvente a una determinada temperatura. ¿Por qué? En la medida que yo, en general, vamos a generalizar, en general, en la medida que yo aumento la temperatura, mejoro la solubilidad, es decir, la aumento. En la medida que yo disminuyo la temperatura, empeoro la situación. Es decir, se puede disolver menos cantidad. Igual imaginémonos que estas cantidades van a ser gramos o miligramos, son pequeñas cantidades, ¿bien? Entonces ahí vamos a poder distinguir entre solución insaturada, todavía no puse todo el soluto que se podría disolver a esa temperatura. Solución saturada es cuando yo logré determinar la máxima cantidad de ese soluto que el disolvente podía admitir. ¿Bien? Y solución supersaturada cuando tiene más soluto que el que la solución puede admitir, pero por alguna razón ese extra de soluto todavía permanece en solución y es muy probable que ante una mínima perturbación precipite. Quiere decir, deje de estar en solución y caiga al fondo del recipiente. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener esto en cuenta porque, dice, profe, la solubilidad depende de la densidad. No, no necesariamente. Depende de las propiedades que tengan el soluto y el solvente. Entonces, nosotros tenemos que saber que existe el concepto. Hay curvas en donde yo puedo determinar cuánto soluto admite cada solvente. Nosotros no vamos a trabajar con esas curvas, pero sí necesitamos que conozcan el concepto, ya que hacemos referencia con solución insaturada, solución saturada, solución super, o también le pueden encontrar como la denominación de sobresaturada. Una hojita más. Cristalización. Bien, la cristalización es un proceso por el cual, si yo tengo una solución preparada, ¿sí? Yo tengo la solución preparada, quiere decir que tengo el disolvente y el soluto disuelto. Si actúa externamente si hay algún fenómeno externo, por ejemplo, hay veces que cae alguna partícula, digamos, y el soluto cristaliza y al, conglomerarse esos cristales de esa sustancia, desencadena que precipiten los cristales al fondo. ¿Bien? En algunos casos, esto lo podemos hacer disminuyendo la temperatura. Por ejemplo, ustedes compran un vino blanco, que es donde más se nota por el color de la bebida. Ustedes van al supermercado y compran un vino blanco.
Acá en San Juan, sobre todo en verano, es muy probable, más las luces y demás del lugar en el que, en la góndola, por ejemplo, puede que esa bebida esté en 30, 32 grados, ¿sí? Pero ustedes no la toman a esa temperatura. Lo más probable es que ustedes las refrigeren, las pongan en la heladera y le bajen la temperatura a 10, 12 grados, ¿bien? Ese descenso de temperatura que va a ocurrir en la heladera puede hacer que cuando ustedes saquen la botella a la noche, porque se van a tomar una copita de vino, ven que en la botella hay como partículas. Van a ver partículas en suspensión, flotando, digamos, o quiere decir en suspensión, suspendidas, o puede incluso que vean como una borra que se ha depositado al fondo de la botella. Y ustedes pueden pensar que esto es una alteración o es mala calidad o un problema que tiene ese vino. Y en realidad el vino es una solución. En solución tiene una serie de sustancias que cuando ustedes le han disminuido la temperatura digamos, a esa botella con su contenido, le han empeorado la solubilidad a las sustancias que estaban disueltas. Entonces, de golpe, ustedes ya las vieron cristalizadas, las ven en estado sólido. Por eso es que las empezaron a percibir, porque cuando compraron la botella estaban perfectamente disueltas, y cuando ustedes enfriaron, evidenciaron que estaban esas partículas, que eran sólidos disueltos, que de golpe han cristalizado y las ven los cristalitos como flotando en el recipiente, o bien ven que han precipitado en el fondo. A Marina se le salió y compartir pantalla. Denme un segundito. Me parece que Marina se salió de la sala. Sí, sí, se me salió, no, se me salió el compartir pantalla nada más. Pero no te veo, dame un segundo. Acá te vi. Ahí estamos. Menos mal que ya me he dado cuenta cómo cambia la pantalla cuando hay algún problemita. Bueno, cuando puedas, Mari, te pido que adelantemos una más. Bueno, electrolitos. ¿A qué vamos a hacer referencia cuando hablemos de electrolitos? Un electrolito es un soluto que en solución acuosa conduce a la corriente eléctrica. Esto también lo vimos cuando vimos las propiedades de los enlaces iónicos, por ejemplo. ¿Sí? Ahí, en el gráfico de la derecha, ustedes fíjense que tienen un catión sodio y un anión cloruro. El catión sodio, que es positivo, está rodeado por la parte positiva. A ver, está rodeado por el par de enlaces, por el par de electrones no enlazantes de los oxígenos, ¿sí? Que son esas, vieron que hay como unos, están marcados en rojo, como unos circulitos rojos, que son los orbitales, en donde están los dos electrones, y los dos electrones que el oxígeno tiene sin compartir con los hidrógenos. Entonces, esa es la densidad de carga negativa de los oxígenos. Bien, ese sería un enlace del tipo ión-dipolo. Tienen un ión, que es el sodio, y el dipolo es la molécula polar de agua. Bien, del lado derecho lo que tienen es el anión cloruro, que en este caso las moléculas de agua están orientadas con la densidad de carga positiva, que son los hidrógenos, mirando, digamos, orientados hacia el anión cloruro. Entonces, ¿qué es un electrolito? Disculpen. Un electrolito es una sustancia, en este caso el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, que cuando entra en agua se disocia en el catión y el anión. Y eso hace que el agua con salada, digamos, tenga conducción de corriente eléctrica. ¿Bien? Dice que hay sustancias que son no electrolitos, es decir, no sufren este proceso. Hay sustancias que son electrolitos débiles y hay sustancias que son electrolitos fuertes. En el caso del cloruro de sodio es un electrolito fuerte. Nosotros ya vamos a avanzar y les vamos a dar más información para que ustedes puedan reconocerlos. Ahí me pregunta Leandro, una vez que toma la temperatura ambiente, ¿vuelve al estado en el que estaba? Eso es la botella de vino. Sí, vuelve a la misma situación.
Una hojita más. Bien, vamos a ver otro concepto que es el concepto de concentración. La concentración de una solución tiene que ver con una relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente, ¿sí? Como nosotros para armar la disolución necesitamos sí o sí tener dos componentes, el solvente, que es el que está en mayor cantidad, y el soluto, que es el que está en menor cantidad. Generalmente vamos a trabajar con soluciones que tengan dos componentes, ¿bien? Son las más comunes. Entonces, las relaciones que podamos hacer entre cantidad de soluto y cantidad de solvente les denominamos concentración. Nosotros vamos a estudiar ahora todas estas expresiones de la concentración, ¿sí? Expresiones físicas, ahí incluimos la fracción molar, que nosotros ya la hemos trabajado, la fracción molar cuando vimos gases, ¿sí? Y vamos a trabajar las expresiones químicas de la concentración, que son las que están en la parte inferior. Bien, ahora las vamos a ir viendo una por una hojita más. Bien, las tres primeras expresiones que vamos a ver ahora son porcentajes, ¿sí? Yo recomiendo que cuando los estudien pueden ir haciendo una hojita, digamos, en donde hagan un resumen de las concentraciones físicas y las concentraciones químicas. Y estas tres primeras son muy similares, entonces por ahí está piola que las hagan una al lado de la otra porque ya van a ver que las pueden estudiar como en paralelo a las tres. La primera se llama porcentaje masa en masa. ¿Sí? Y esta es la denominación, porcentaje M sobre N. ¿Qué es lo que va a relacionar el porcentaje masa en masa? Me va a relacionar la masa de soluto, que yo coloqué en gramos, con la masa de solución que yo coloqué en gramos. Supongamos que yo tengo 2 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Eso me daría una concentración 2% masa en masa. ¿Sí? Pues tendría 2 gramos en 100 gramos de solución por 100. Entonces eso me daría 2% de concentración masa en masa. Ahí está debajo desglosada la fórmula, porque masa de solución es la masa total. Eso significa que yo tengo que considerar la masa del soluto sumada a la masa del solvente. De acuerdo a cómo venga planteado el ejercicio, puede que me den el dato de la solución o que me den el dato del soluto y del solvente y yo tenga que sumarlos para poder armar el denominador de esta fórmula. ¿Bien? Vamos al segundo porcentaje. Es el porcentaje masa en volumen y se simboliza porcentaje M en B. ¿Qué es lo que me está relacionando? La masa de soluto en gramos y ahora debajo tengo volumen, volumen de solución en mililitros. Acá en los porcentajes yo también tengo que respetar las unidades. Si a mí me dicen para este porcentaje masa en volumen que tengo 2 gramos de soluto en 1 litro de solución, yo voy a tener que poner 2 gramos dividido en 1000 mililitros por 100. Me va a dar 0,2% masa en volumen. No puedo poner abajo 1 litro, porque la fórmula dice que yo el volumen de la solución lo tengo que poner en mililitros, ¿sí? Una hojita más. El tercer porcentaje que tenemos es el porcentaje volumen en volumen, que me relaciona volumen de soluto en mililitros dividido en volumen de la solución en mililitros, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo esté planteado el ejercicio, ustedes van a ver cuáles son sus incógnitas y cuáles son sus datos, y en función de eso, cuáles son los cálculos que van a realizar. En relación a la aplicación, vamos a tener la semana que viene, denme un segundito, pero seguramente es el día martes, ya les confirmo.
ejercicios de aplicación. Denme un segundito que no tengo a mano el cronograma. No me di cuenta de abrir el cuaderno. El martes 27 de octubre vamos a tener ejercitación de disolución. Es decir, vamos a hacer ejercicios haciendo aplicación práctica de esto que estamos viendo ahora. Bueno, otra de las posibilidades de relacionar, digamos, datos del soluto con la solución es la fracción molar, que se denomina como X sub I. Ese sub I es del componente I. Si yo tuviera fracción molar del oxígeno, del aire, pondría X y en el subíndice pondría oxígeno, ¿sí? O oxígeno 2. Entonces, ¿cómo voy a calcular la fracción molar de un componente I? Los moles que tengo de esa sustancia dividido en los moles totales por 100. Supongamos, yo conformé una solución gaseosa y coloqué 4 moles de argón y 6 moles de nitrógeno gaseoso. Bien, y yo quiero saber cuál es la fracción molar de cada uno de los gases. Yo, por ejemplo, para la fracción molar del argón, voy a decir 4 moles dividido en los 10 moles totales. Ese por 100 no me termina de cerrar, porque la fracción molar es menor que 1. O sea, ese por 100 no lo vamos a poner, chicos. Hay un error acá en la presentación. La fracción molar es los moles de la sustancia que estamos analizando dividido en los moles totales. Me tiene que quedar un número decimal. Entonces, volvamos al ejemplo. Yo coloqué 4 moles de argón dividido en 10 moles totales, la fracción molar de argón es 0,4. Y si yo quiero considerar cuál es la fracción molar para el nitrógeno, que era el otro componente, voy a decir 6 moles dividido en 10 moles totales. Entonces me va a dar 0,6. Lo que yo sí tengo que considerar es que si sumo la fracción molar del argón, 0,4, y sumo la fracción molar del nitrógeno, 0,6, la suma me da 1. Que es, ahí sí, si yo multiplico por 100, sería el 100% de los moles. Sí, pero no, la fracción molar efectivamente, como no es un porcentaje, no se multiplica por 100. ¿Sí? Ahí como les puso Marina en el chat, ese por 100 no lo usamos. Una hojita más. Bien, ahí nos hemos salteado, yo les había puesto, por alguna razón no han quedado expuestos acá. Hay dos expresiones de concentración que son bastante utilizadas, que son las ppm, que son las partes por millón, ppm, y ppb, las partes por billón. Generalmente se utilizan cuando queremos hablar de cantidades muy pequeñas presentes en la composición de alguna sustancia. Puede ser las trazas de algún contaminante, a lo mejor en una determinada sustancia, o para hablar de los medicamentos. Bien, en la bibliografía lo pueden leer. No es una expresión de concentración con la que nosotros habitualmente trabajemos, no vamos a hacer ejercicios de ese tipo de concentraciones, pero sí, hasta más adelante, bueno, sí nos interesa que ustedes conozcan que existen estas dos expresiones. Ok, bueno, cuando llegue lo vemos. Bueno, seguimos. Dijimos que había un apartado que eran las expresiones químicas que les llamamos. ¿Bien? Esas expresiones químicas de la concentración son la molaridad, que se representa con la letra M mayúscula, y cómo la vamos a calcular, o cuál es la definición de la molaridad. Son los moles de soluto en relación al volumen de solución en litros. Acá ustedes tienen que conocer, digamos, una forma de denominar que vamos a tener en la facultad, porque es una forma de hablar, digamos, muy común, que ustedes tienen que rápidamente internalizarla para saber qué operación matemática es. Cuando yo digo moles de soluto por volumen de solución, ese por
no es una multiplicación, es un cociente, ¿sí? Entonces, si yo digo moles de soluto por volumen de solución en litros, quiere decir moles de soluto relacionados o divididos en el volumen de solución en litros. Bien, entonces eso tengan en cuenta porque cuando ustedes escuchen coloquialmente expresado o lean un problema que me dice así, ese por no significa que ahí hay un producto, no hay una multiplicación. Entonces, la molaridad son los moles de soluto por volumen de solución en la unidad litros. Pero aparte, ¿cómo yo puedo disgregar la expresión moles de soluto? Hay una equivalencia que hemos visto en estequiometría que me dice que yo puedo calcular los moles de soluto como la masa de soluto por la masa molar del soluto, ¿sí? Supongamos, a ver, el nitrógeno gaseoso tiene masa molar 28 gramos mol, ¿sí? Si yo pongo 28 gramos de nitrógeno gaseoso, estoy poniendo 1 mol de nitrógeno gaseoso. Si yo en lugar de poner 28 gramos pongo 56 gramos, 56 gramos dividido en la masa molar, que son 28, me va a dar que estoy poniendo 2 moles, ¿sí? Entonces, en esto se tienen que poner cancheros en poder relacionar moles de soluto o poder calcular moles de soluto como masa de soluto dividido en masa molar del soluto, que es lo que aparece en naranja en la segunda expresión. Ahí se ha sustituido moles de soluto por una expresión equivalente, masa de soluto en gramos dividido en la masa molar del soluto, y se conserva volumen de solución en litros. Generalmente con esta segunda expresión es con la que vamos a trabajar para resolver los ejercicios. Una hojita más, Mari, por favor. Normalidad, otra expresión de concentración, se simboliza con la letra N mayúscula. Normalidad es igual al número de equivalentes o número de equivalentes químicos por volumen de solución en litros. ¿Cómo voy a calcular el número de equivalentes? Lo voy a reemplazar por lo que está en naranja. Masa de soluto en gramos sobre peso equivalente del soluto. Y ahora ustedes me dirán, bueno, ¿cómo voy a calcular el peso equivalente? Que es lo que está a la derecha. Peso equivalente lo voy a calcular como la masa molar dividido en K. Por eso, fíjense que me aparece en violeta en la expresión, la masa molar me aparece en el denominador, y esa K que estaría en el denominador de masa molar queda en el numerador. Entonces, en la práctica, ¿cómo voy a calcular normalidad? Con la última expresión, normalidad igual, masa de soluto en gramos por K sobre masa molar del soluto por volumen de solución en litros. ¿Y qué es K? ¿Cómo sé yo qué es K? Son el número de cargas positivas que tenga el soluto. Por ejemplo, si yo voy a disolver cloruro de sodio en agua, mi soluto es cloruro de sodio. ¿Cuántas cargas positivas hay en el cloruro de sodio? Una del sodio, del catión sodio. Si yo voy a disolver cloruro de calcio en agua, yo tengo dos sustancias, cloruro de calcio y agua. ¿Quién es el soluto? Cloruro de calcio. ¿Cuántas cargas positivas hay en cloruro de calcio? 2, porque el calcio es un catión divalente, tiene 2 cargas positivas. Por eso ustedes en este momento se están dando cuenta, espero que no se hayan desmayado, que tienen que conocer fórmulas químicas. Porque nosotros acá necesitamos que ustedes conozcan de fórmulas para que puedan aplicar a una expresión de concentración, por ejemplo. Si no, se les va a dificultar. Ustedes van a poner bien la fórmula de normalidad, van a poner la masa del soluto, la masa molar, pero después no me acuerdo si el cloruro de calcio, el calcio es 2 positivo o 1 positivo, y ahí ya no voy a poder calcular la masa molar y no voy a poder calcular el K, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí sí hagan un repasito de fórmulas. Ustedes están en ventaja y eso está bueno. Ustedes pueden tener presente la tabla de aniones y cationes, pero tienen que estar cancheros en cómo me armo una sal, cómo me armo un ácido, cómo me armo una oxosal,
porque así no se demoran en armar el compuesto porque todavía les queda resolver el ejercicio, ¿sí? Otra expresión de la concentración es la molalidad, que se simboliza con la letra M minúscula. ¿Cómo se define? Moles de soluto por masa de solvente en kilogramos. Fíjense que acá cambia, porque en el denominador no tengo solución, tengo solvente. Acá directamente relaciona soluto con solvente, ¿sí? Voy a reemplazar moles de soluto por lo que está a su derecha en naranja, masa de soluto en gramos sobre masa molar del soluto, por masa de solvente en kilogramos. Puede que en la bibliografía ustedes vean masa de solvente en gramos y que arriba en el numerador les aparece por 1000. Eso es simplemente para cuadrar las unidades. Si ustedes respetan colocar, cuando resuelvan ejercicios, cada una de las fórmulas con las unidades que nosotros les hemos puesto, no deberían tener ningún problema, ¿sí? Cuando venga el ejercicio expresado, a lo mejor no les da la masa de soluto en gramos, le dice medio kilogramo. Bueno, ustedes lo tienen que poner 500 gramos. O sea, tengo que respetar la unidad que me dice la fórmula que tengo que relacionar. Una hojita más. Bien, acá estaban, tenés razón Marina. Las partes por millón y las partes por billón, ¿sí? Generalmente se utilizan para expresar muy pequeñas cantidades del soluto en relación a la cantidad de solución, ¿sí? Por ejemplo, las partes por millón relacionan la masa de soluto en miligramos, y ahí está la relación. Miligramos es 0,001 gramos, o 10 a la menos 3 gramos. Bien, es muy poquitita cantidad de soluto en un kilo de solución. O bien, las partes por billón relacionan la masa de soluto en microgramos. Sería 0,000001 gramo. O 10 a la menos 6 gramos. Eso es un microgramo. Bien, o sea, son muy pequeñas cantidades. Ustedes fíjense después, si son curiosos, se van al botiquín de la casa, sacan algún remedio y se fijan, ustedes van a encontrar, por ejemplo, una tableta, que ustedes, no sé, una tableta de antiácidos, supongamos. Les va a decir cuál es la cantidad del principio activo que tiene y el resto son excipientes, ¿sí? Pero el principio activo, que es la droga, que en realidad vos necesitas para, digamos, la dolencia que vos tenés en ese momento, es muy poquita cantidad. Pero si a vos te dieran solamente la droga pura, capaz que no la encontrarías en el blister del remedio, ¿está bien? Entonces te tienen que agregar otras cosas para armarte el comprimido, por ejemplo, ¿sí? O para que sea más fácilmente tolerable, o etcétera. Tienen una serie de condiciones que cumplir el medicamento. Pero si vos te fijás, el principio activo, digamos, la droga que vos vas a consumir, está en muy pequeñas cantidades en esa pastillita que vos te vas a tomar. Una hojita más. Bien, bueno, yo algo ya les comenté de dilución. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que en esta época es muy, digamos, bastante utilizado el tema de preparar la solución hidroalcohólica? Y vos te comprabas el alcohol prácticamente puro, o al 90 y pico por ciento, 98%, y lo llevabas alcohol al 70%. ¿Cómo le bajabas esa concentración? Digamos, le agregabas agua. Porque, no, o sea, no es que el alcohol al 98% no desinfecte, pero con el 70% es suficiente, entonces te queda para preparar un poco más con lo que te sobra, ¿sí? Entonces, ¿qué es una dilución? Es el proceso utilizado para preparar una solución menos concentrada, ¿bien? O una solución más diluida. ¿Cuál es el principio, digamos, que yo tengo que cumplir? Que la cantidad de soluto al principio es igual que la cantidad de soluto al final, ¿sí? Los moles en la situación inicial, de la situación más diluida, perdón, de la situación más concentrada, son iguales a los moles que yo tengo después de haber realizado la dilución.
Marina, volvamos hacia atrás hasta donde esté, por favor, la expresión de la molaridad. Ahí. Fíjense, ¿cómo defino molaridad? Moles de soluto por volumen de solución. Si yo acá despejo los moles de soluto, el volumen de solución lo voy a mandar para el otro término multiplicando. Me va a quedar molaridad por volumen de solución igual a moles de soluto, ¿sí? Ahora volvamos, María, a la dilución. Entonces, esos moles de soluto, que es M por B, molaridad por volumen, tienen que ser iguales al principio y al final de la situación. Bien, por eso ahí dice, molaridad inicial por volumen inicial tiene que ser igual a molaridad final por volumen final. Ahí hemos puesto molaridad, en realidad ahí debería decir concentración, porque puede ser cualquier expresión de concentración, ¿sí? Entonces, fíjense, los moles al principio son iguales a los moles al final, por eso se verifica esa expresión. MI por BI es igual a MF por BF. Una hojita más. ¿Qué otra forma de dilución puedo realizar yo? Mezclando dos soluciones que tengan diferentes concentraciones. Fíjense ahí, la solución que está a la izquierda está más concentrada, ¿sí? Creería que es una solución de sulfato de cobre que es coloreado de azul, ¿sí? Son cristales azules. Ya lo hemos visto en otra fotito más al principio. Entonces, cuando se preparó la solución se colorea, el agua se colorea. Mientras más cantidad le pongamos, más oscuro, más intenso es el color. Por eso a la izquierda esa solución está más concentrada que la de la derecha. Si nosotros las sumamos, ¿sí? Colocamos juntas las dos soluciones, nosotros vamos a tener el volumen, va a ser la suma de los dos volúmenes. Pero la concentración no es aditiva, no se suma la concentración. La concentración en este caso, digamos, funciona igual que la temperatura. La temperatura no es aditiva en este caso. Si vos tenés un vaso de agua a 20 grados y un vaso de agua a 40 grados y lo sumás, vas a tener agua, pero no la vas a tener al agua a 60 grados, 20 más 40, 20 grados más 40 grados, no. Vas a tener el agua a una temperatura intermedia entre 20 y 40, ¿bien? ¿De qué va a depender ese intermedio? Del volumen que pongas de cada uno, ¿sí? La temperatura en ese caso va a estar más cerca de la temperatura del recipiente que tenga más cantidad de agua. Si los dos vasos son iguales, los mismos volúmenes, bueno, cuando sume los dos vasos te va a quedar justo en 30 grados. Con la concentración pasa lo mismo. Si yo en el Erlenmeyer de azul más intenso es 2 molar, son 100 mililitros 2 molar, y el que está más celestón son 100 mililitros 1 molar, cuando lo sume no voy a tener 200 mililitros 3 molar, voy a tener 200 mililitros 1,5 molar, o tendré que hacer el cálculo con la fórmula que está ahí abajo. Si yo no pongo el mismo volumen, tendré que hacer el cálculo. Los moles iniciales 1 más los moles iniciales 2 son igual a los moles finales, que sería la suma de los moles en 1 más los moles en 2. Y lo mismo puedo hacer con las expresiones de la concentración por el volumen en cada una de las situaciones. Pero ustedes recuerden, concentración no es aditiva. Temperatura, por ahí es más fácil intuitivamente verlo con la temperatura, porque es algo más, digamos, más de la vida cotidiana nuestra. Bien, entonces ustedes perfectamente pueden hacer eso. Cuando ustedes van a abordar un tema de química, ustedes tratan de recordar algo que ocurre en la vida cotidiana. Bien, que por ahí eso lo tenemos como más comprendido y después digamos, lo traspaso a la química con las fórmulas con que tengo que resolver. Una hojita más. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Cómo vamos? Porque hasta acá tendríamos todo el fundamento teórico y a partir de ahora vamos a hacer la aplicación. Si quieren, nos podemos tomar 5 minutitos y sigo con las aplicaciones. Ustedes díganme cómo venimos. Hasta aquí hemos visto qué es una solución, qué dos componentes mínimamente tengo que tener, el soluto y el solvente,
¿Qué tipo de soluciones vamos a estudiar? Generalmente soluciones líquidas, que sean acuosas, quiere decir que el solvente en general va a ser agua. Las diferentes expresiones de concentración, cómo puedo hacer una dilución, cómo puedo hacer para mezclar dos soluciones que tengan diferente concentración. Y a partir de ahora esos conceptos los vamos a aplicar en, digamos, temas que ustedes tranquilamente se pueden enfrentar cuando estén ejerciendo su profesión. Bueno, don Leandro viene bien y los otros chicos supongo que también. ¿Seguimos entonces? ¿Sí? Bueno. Sí, ok, seguimos. Aplicaciones que vamos a ver de este tema de soluciones. A esta aplicación en particular le vamos a llamar propiedades coligativas. ¿Qué son las propiedades coligativas? Nosotros estamos trabajando con soluciones, entonces estas propiedades son propiedades de las soluciones, ¿sí? Y estas propiedades de las soluciones, por definición, me dice que dependen del número de partículas disueltas y no de la naturaleza de las mismas. Es decir, estas propiedades de las soluciones dependen de la cantidad de partículas que yo disuelva. ¿De quién? De soluto. Porque para tener una disolución, yo tengo que tener una sustancia que va a funcionar como solvente una vez que se encuentre como disoluto, porque estamos de acuerdo que ninguna sustancia por sí misma es soluto o es solvente. Cualquier sustancia es una sustancia. Cuando está pura es una sustancia. ¿Cómo me doy cuenta yo si es un soluto o es un solvente? La tengo que mezclar con otra y ver cuál está en mayor proporción y cuál está en menor proporción. Si yo tengo agua y alcohol etílico, los dos son sustancias puras. Lo que pasa es que hay veces que nosotros le llamamos solvente puro porque de antemano ya sabemos que la vamos a mezclar. Entonces me quiero referir, supongamos que yo voy a mezclar agua con alcohol. Agua al 70% y alcohol al 30%. Entonces el agua me va a funcionar como solvente. Entonces si yo le llamo solvente puro, en realidad estoy queriendo decir, mira, esta agua yo la voy a mezclar con aquel alcohol, pero me quiero referir al agua antes de mezclarla, pero la voy a mezclar, porque si no yo no le puedo llamar solvente, ¿se entiende? Si yo no la tengo en solución, ¿cómo sé que va a ser solvente? Si yo también la podría mezclar con benceno, pero poner 20% de agua y 80% de benceno, y ahí el benceno sería el solvente y el agua sería soluto. Entonces, esto quiero que lo tengan en claro. Cualquier sustancia puede ser soluto o puede ser solvente. Depende de cómo, en qué proporción se mezcle con otra. Pero en propiedades coligativas, como a mí me interesa ver el cambio que va a haber en el componente que luego va a ser solvente, lo voy a analizar antes de mezclarlo y después de mezclarlo. Porque esas variaciones que voy a observar son justamente las propiedades coligativas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las propiedades coligativas que se han estudiado hasta el momento? Disminución de la presión de vapor, elevación del punto de ebullición, disminución del punto de congelamiento y presión osmótica. Las tres primeras yo las tengo que mencionar como están escritas acá. Por ejemplo, elevación del punto de ebullición. Esa es la propiedad coligativa. Todas las sustancias tienen un punto de ebullición. Por ejemplo, el agua. Si está en estado líquido y yo empiezo a calentar, va a empezar a pasar al estado gaseoso a los 100 grados Celsius. Ese es su punto de ebullición. Pero, ¿qué va a ocurrir cuando yo le agregue un soluto? En lugar de tener punto de ebullición a 100 grados, por ejemplo, va a pasar ese punto de ebullición a 104 grados. El punto de ebullición se va a elevar. Entonces, la propiedad de coligativa se llama elevación del punto de ebullición. Yo no puedo decir que esta propiedad coligativa sea presión de vapor, punto de ebullición y punto de congelamiento. No, yo tengo que decir qué es lo que ocurre con esa propiedad. ¿Ocurre un aumento? ¿Ocurre una disminución? Eso entonces las tengo que mencionar como están escritas acá. Y la cuarta es presión osmótica. Y estas cuatro propiedades las vamos a analizar
para soluciones de electrolito o electrolíticas y soluciones no electrolito o soluciones no electrolíticas. Recuerden que hace un rato lo vimos. ¿Qué es un electrolito? Es una sustancia que cuando la coloco en agua se disocia en los iones que la forman. Entonces, de nuevo me di cuenta, tengo que saber fórmula, porque yo tengo que saber en qué iones se va a disociar una sustancia electrolito. Por ejemplo, ácido clorhídrico, yo lo pongo en agua, se va a disociar anión cloruro, catión hidrógeno. Genial, uno de cada uno, ¿verdad? En cambio, si yo pongo ácido nítrico, yo tengo en la conformación del ácido nítrico hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3. ¿En qué iones se me va a separar el ácido nítrico? Catión hidrógeno, anión nitrato, 2 iones. Si yo tengo ácido sulfúrico, ¿cómo es la fórmula química del ácido sulfúrico? Hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. ¿En qué iones se me va a separar el ácido sulfúrico? Un anión sulfato y 2 cationes hidrógeno. Voy a tener 3 iones. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta en qué iones se va a separar digamos, una sustancia electrolito cuando entre en solución acuosa. Profe, y si tenemos cantidades iguales, ¿cuál es el solvente y cuál es el soluto? Es muy poco probable que vos puedas poner la misma cantidad de 2 sustancias, aun cuando tengas una super balanza analítica. ¿Bien? Entonces, en general, van a estar lo suficientemente, van a estar bien balanceados los ejercicios para que cuando vos analices en moles, te puedas dar cuenta cuál es el soluto y cuál es el solvente. Lo mismo que en estequiometría. ¿Te acuerdas que cuando empezabas a trabajar era muy poco probable que tuvieras en proporciones estequiométricas los reactivos, por ejemplo? Bien, una hojita más. Bueno, la primera de las propiedades coligativas, disminución de la presión de vapor. Les aclaro que esta propiedad, vamos a verla en forma teórica, no vamos a realizar ejercicios. La presión de vapor es la presión a la que la fase líquido y vapor se encuentran en equilibrio a una determinada temperatura. Es decir, todas las sustancias, aunque estén en estado líquido, tienen una determinada presión de vapor. Quiere decir que tienen una pequeña, digamos, nubecita arriba del líquido que se encuentra en estado gaseoso, ¿sí? Si yo, dice ahí, si un soluto es no volátil, ¿sí? ¿Qué quiere decir que ese soluto sea no volátil? Que no, en realidad no es que no haya nada que pasa a la fase vapor, sino que no hay un instrumento que se pueda medir, que lo pueda medir, digamos. La presión de vapor de la disolución siempre es menor que la del disolvente puro, ¿sí? Es decir, si yo tengo un disolvente puro que tiene una determinada presión de vapor y esa presión se mide, ¿sí? Son unidades de presión, por ejemplo, atmósfera o milímetros de mercurio. Si yo le agrego un soluto que sea no volátil, ¿sí? Y vuelvo a medir la presión de vapor de la disolución, vamos a notar que la medición corresponde a un valor un poquito inferior a la presión de vapor que tenía el primer líquido cuando estaba solito. ¿Cómo le llamábamos a ese líquido? Solvente puro. ¿Qué me está queriendo decir? Todavía no lo mezclé, pero cuando lo mezcle con el otro componente, él va a ser el solvente. Y esa relación de presiones de vapor está dada por la ley de Raoult. Una hojita más, Mari. Bien, y bueno, acá está la explicación, digamos, teórica, que tiene que ver con presiones parciales. Nosotros ya hemos visto qué son las presiones parciales cuando vimos las leyes de los gases y las trabajamos, pero no vamos a entrar en detalle esta ley, ¿sí? Pero bueno, hemos puesto digamos, la correspondencia teórica para que les quede completo, pero con esta ley, con esta propiedad coligativa, nosotros mucho no vamos a trabajar más con las 3 que siguen, que son las que tienen más aplicación para ustedes.
La segunda propiedad coligativa es el aumento del punto de ebullición. ¿Sí? Fíjense que me dice la definición. Punto de ebullición normal de un líquido es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión externa. ¿Qué me dice? El líquido tiene una presión de vapor. Si esa presión de vapor logra equilibrarse con la presión externa, ese líquido puede empezar a pasar a la fase gaseosa. Imagínense que ustedes tienen un líquido. La presión externa que tenemos es imagínense ustedes en la casa, tengo un vaso de agua, tengo el recipiente, tengo la masa líquida de agua y tengo una interfase, una superficie en la que está dividido el líquido, el agua líquida con la masa de aire que tenemos en la atmósfera, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la presión atmosférica? ¿Qué significa la presión atmosférica? Toda esa columna de gas que vos tenés arriba de tu vaso de agua, ¿hasta dónde? Hasta se termina la atmósfera. Imagínense que tenemos 60 y pico de kilómetros de aire arriba de la masa de agua. ¿Se entiende? Eso hace una presión, eso ejerce una presión. ¿Por qué nosotros no nos damos cuenta la presión que tenemos sobre nuestra cabeza, nuestros hombros, nuestra espalda todo el tiempo? Porque como hemos nacido en la Tierra, ya estamos habituados a la presión atmosférica, que generalmente es de una atmósfera. ¿Bien? Cuando vos te metés en una pileta, la presión que tenés sobre los hombros ya no es la presión del aire, que será la presión del agua. Bien, por eso que a lo mejor si vos te empezás a sumergir mucho, te zumban los oídos o hay gente que le sangra la nariz, por ejemplo, que le incrementa, digamos, no es lo mismo la presión de la masa de aire a la presión que vos tenés si te sumerges en una pileta con agua, por ejemplo. Bien, entonces imaginémonos esto. Yo tengo un líquido. Ese líquido está a una determinada presión, ¿sí? Si ese líquido yo lo caliento, le estoy mejorando las condiciones para lograr vencer la presión externa. Entonces, cuando la presión de vapor iguale a la presión externa, ese líquido está en condiciones de pasar a la fase gaseosa. ¿Sí? Por esa razón, digamos, se logra realizar ese pasaje de estado líquido al estado gaseoso. Entonces, para el agua, por ejemplo, nosotros dijimos que el punto de ebullición son 100 grados. No son 100 grados en cualquier lugar del planeta. Mientras yo esté más, digamos, a nivel del mar, me acerco a los 100 grados, y a medida que yo voy subiendo, por ejemplo, acá en San Juan estamos como a 700 y pico de metros sobre el nivel del mar, o si te vas a la montaña, ese punto de ebullición es menor. ¿Por qué? Porque como vos estás más arriba, tenés menos cantidad de aire hasta que se termine la atmósfera. Entonces tenés menos presión, menos impedimento para ebullir. Por esa razón, mientras más arriba vos vas, bien más sobre el nivel del mar te coloques, disminuye, tampoco disminuye tanto, no es que disminuya a 20 grados. De 100 te va a bajar a 98, 99 grados. ¿Bien? Hay tablas que me dan los puntos de ebullición normales de la mayoría de las sustancias con las que nosotros podemos trabajar. Entonces, volvamos al caso del agua. Supongamos que yo voy a tomar el punto de ebullición normal del agua son 100 grados Celsius. Si yo le agrego un soluto no volátil, ese punto de ebullición se va a aumentar. ¿Bien? ¿Por qué se va a aumentar? Porque me disminuye la presión de vapor, que fue la propiedad coligativa anterior. Entonces, lo que hace es aumentar el punto de ebullición. Bien. ¿Por qué me dice que el soluto tiene que ser no volátil? Porque si yo le agrego al agua un soluto que se volatiliza, se me va a escapar, se va a pasar la fase de vapor y no va a estar en el agua. Entonces no va a cumplir la función. Entonces, para lograr a ese líquido que está en estado puro y que yo conozco de antemano cuál es su temperatura de ebullición, si yo le quiero aumentar el punto de ebullición, le puedo agregar un soluto. ¿Cuánto soluto? 10 kilos. Y no, va a ser una cantidad proporcional a
la solubilidad que tenga ese soluto en ese solvente, ¿sí? Porque vos por ahí decís, ah, genial, yo lo voy a pasar de 100 grados a 200 grados. Entonces le agrego 3 kilos a un vaso de agua. No, porque no se te va a disolver, o sea, no te va a cumplir la función. Hay una determinada proporción que mantener, ¿sí? ¿Cómo voy a calcular cuánto puedo incrementar el punto de ebullición? Con esta fórmula que está recuadrada en azul. Delta, temperatura de ebullición. Delta, que es esa letra griega que se simboliza con ese triangulito, significa variación, ¿sí? Supongamos delta T, ¿cuánto puede ser? 2 grados, 4 grados. Ya vamos a ver por qué podemos querer hacer esto. ¿Cómo lo voy a calcular? Delta T igual I por K sub E por N. ¿Qué es el delta T? El cambio o variación en la temperatura de ebullición. Siempre va a ser aumento. Es decir, yo nunca le puedo bajar el punto de ebullición a una sustancia. Lo que puedo hacer es aumentársela. Es I, el factor de Van Hoff. Ya vamos a ver cómo lo calculamos. ¿Qué es el K sub E? La constante ebulloscópica. Esa constante ebulloscópica, igual que la temperatura de ebullición, yo voy a la bibliografía, voy al libro o voy, en este momento, si quieren, les doy un minutito si tienen a mano, la guía de ejercicios de la unidad número 7. Al final de la guía tienen una tabla con algunas temperaturas de ebullición de sustancias comunes con las que vamos a trabajar en los ejercicios y la constante ebulloscópica de alguna de esas sustancias. Y también en la fórmula se involucra la concentración molal de la disolución. De esta forma voy a calcular cuánto puedo aumentar el punto de ebullición de un solvente puro agregando un soluto no volátil. Les iba a decir algo más. Esperen que estoy pensando. Delta T, les dije que era la variación en la temperatura de ebullición. Y el factor de Van Hoff, que ya enseguida vemos cómo se calcula. K sub E, la constante ebulloscópica, y M, la concentración molar. Se me voló. De ahí espero acordarme y, bueno, si me acuerdo les digo obviamente. Una hojita más, Mari, por favor. Gráficamente, esta es un gráfico en el que se ha graficado presión versus temperatura. Presión está en el eje de las Y, del eje de ordenadas, ¿sí? La gráfica original es la que está en línea continua, ¿sí? Fíjense que es como una B y sale una línea hacia la izquierda, abajo. Entonces, arriba es la región de líquido, a la izquierda la región de sólido y a la derecha la región de vapor. Y nosotros sabemos que podemos hacer pasaje de sólido a líquido, de líquido a vapor, de vapor a sólido y al revés. Entonces, si nosotros agregamos un soluto, fíjense, siempre a una atmósfera, el punto de ebullición, fíjense que la línea continua pasó a la línea cortada de la derecha. Entonces, fíjense cómo se aumentó ahí. De la línea continua hacia la derecha se movió a la otra curva y ese segmento que hay ahí es el delta. Es la variación. ¿La variación de qué? Del punto de ebullición. Lo que pasa es que justo acá en este gráfico están graficadas esta propiedad y la que sigue. Ya lo vamos a retomar. Entonces, lo que hacemos es aumentar el punto de ebullición. En ese delta, pueden ser 2 grados, 3 grados. ¿Bien? Ah, ya sé lo que les iba a decir, me acordé. ¿Por qué yo puede que quiera hacer esto? El agua tiene una temperatura de ebullición de 100 grados, pero busquemos algún otro solvente. ¿Tiene alguien la tabla que les decía del final de la... Yo no abrí mi guía 7, la puedo abrir. Fíjense si alguien la encuentra. Guía de ejercicio número 7. Se van al final de la guía. A ver, que la encuentre primero, avisa. Voy a ver si puedo abrir mi guía.
Porque lo importante acá no me tengo que estudiar la cosa como el loco. O sea, yo tengo que saber por qué me están dando esto, para qué me puede servir. Cuando yo esté trabajando, ¿esto en dónde lo voy a aplicar? O sea, es más interesante cuando vos te estudias algo, guías de ejercicio. Cuando vos te estudias algo que te parece que te va a servir para algo, porque cuando te estudias algo así como por aprobar la materia, no, después se te olvida. Cuando vos te estudias algo que decís esto me puede servir para cuando trabaje en la minería, para cuando esté a cargo de un depósito, cuando esté en una planta industrial, o sea, está más peor. Bueno, acá tengo la guía. Página 5, fíjense. ¿A quién más le encontró? Che, ¿hay alguien más ahí en la clase? ¿Estoy sola? Estoy con Rocío y Leandro y Gabriel. Bueno. Y con Sofía Silva. Bueno, genial. Entonces, volvamos acá a la guía. Fíjense, página 5, es un anexo. Tabla de puntos de congelación, ebullición, hay varias informaciones. Veamos punto de ebullición normal del agua, ya lo habíamos visto, 100 grados. Fíjense el benceno, 80, etanol, 78. Hay otros que tienen punto de ebullición más bajito. A ver, vamos a buscar en internet. Denme un segundo. Denme un segundo. Estoy buscando a alguien que tenga punto de ebullición. Solvente, voy a poner acá 40 grados. A ver si hay alguno. A ver. Mire, tengo acá benzina de petróleo, por ejemplo, algún derivado del petróleo que tiene un intervalo en el punto de ebullición de 40 a 60 grados Celsius. ¿Se acuerdan cuando vimos los pictogramas de seguridad? En la guía de laboratorio número 1. Gabriel, la tabla que yo les he mencionado está en la guía de ejercicio 7 al final, en el anexo. Entonces, ¿se acuerdan que vimos los pictogramas de seguridad? Y que alguna sustancia decía inflamable. Inflamable es que fácilmente puede pasar al estado gaseoso, al estado vapor. Vos tenés algunos combustibles que tienen usos muy particulares, que tienen un intervalo en el punto de ebullición de 40 a 60 grados Celsius. Imagínate San Juan. Hace unos días hemos tenido 38 grados de temperatura. Si vos tenés un camión que transporta un combustible a 40 grados en su punto de ebullición, te toca un día de calor en San Juan o en Salta o en el norte, y encima ese camión queda al sol, ese líquido va a pasar a vapor y podemos llegar a tener un problema de seguridad. Bien, entonces, en algunas ocasiones es probable que yo necesite, para hacer un transporte, para almacenar una sustancia, que yo necesite aumentar un poco la temperatura de ebullición para tener un margen de seguridad. Bien, lo único que yo tengo que tener la precaución que cuando yo le coloque el soluto a esa sustancia que le quiero aumentar el punto de ebullición, sea un soluto que no me vaya a contaminar el solvente, ¿sí? O que después no vayas a tener, si ese combustible lo va a utilizar en una maquinaria agrícola, que no se te vaya a romper el motor de la maquinaria, de la sembradora, etcétera. Bien, esas serían tus restricciones técnicas, pero sí vos puede que necesites modificar por alguna razón ese punto de ebullición. Puede ser la razón, realizar un transporte, un traslado, un almacenamiento, etcétera. Bien, una hojita más. Bueno, ¿qué es el I que aparece en la fórmula? Que se llama factor de Van Hoff. ¿Se acuerdan que nosotros en la definición dice, o sea, profe, cuando trasladan, por ejemplo, la nafta no es 100% puro? Es que la nafta no es una sola sustancia, Leandro. Vos después podés chusmear y poner composición combustible líquido, y la nafta, no hay ninguna sustancia que se llame nafta. Nafta es mezcla. ¿Mezcla de qué? De hidrocarburos, de diferentes tipos de sustancias que conforman, nosotros no, a ver, los hidrocarburos son compuestos del carbono, que nosotros lamentablemente no vamos a ver, son súper interesantes de ver,
pero de acuerdo digamos, el carbono se puede unir a otros átomos de carbono y a otros átomos de carbono y conforman cadenas. Esas cadenas pueden ser lineales o pueden ser ramificadas. Esos átomos de carbono se pueden unir en cadenas o sea, puede tener un solo carbono, por ejemplo el metano, que es un gas, o el etano, propano, butano, y así en función de la cantidad de carbonos que vos vas uniendo. Puedes hacer cadenas de 30, 40, 50 carbonos. Entonces, en función de la longitud de las cadenas, es cómo se arman las mezclas. Entonces, una nafta no es un solo hidrocarburo, es una mezcla de hidrocarburos similares. Y vos me decís ahí, si la transportamos a presión, bueno, genial, pero ¿qué te cuesta más? O sea, siempre vas a tener una relación. A ver, en ingeniería vos nunca vas a tener una única respuesta, como en la mayoría de los órdenes de la vida. Vos vas a tener muchas respuestas, muchas posibles soluciones. Y ahí vas a tener que empezar a analizar qué es lo más viable, lo menos peligroso, lo menos contaminante, lo que te permite la legislación, ¿sí? Entonces, si vos lo podés transportar a presión, bueno, genial, va a estar presurizado el tanque. A lo mejor decir, no, lo voy a transportar refrigerado. Bueno, adentro del tanque va a poner un serpentín o por afuera una camisa de enfriamiento y vas a enfriar el tanque. Bueno, vos vas a buscar ingenierilmente tu solución, se la va a llevar al gerente y le va a decir, tengo estas 3 opciones, esta cuesta esto, esta cuesta, este equipo es re barato, pero no lo están importando, así que me tengo que arreglar con lo que tengo en el galpón. Y bueno, por eso ustedes están acá estudiando ingeniería, porque ustedes van a tener que buscar más de una alternativa y analizarla, y ver que sea económicamente viable, medioambientalmente viable, que cumpla con la legislación y que te la apruebe tu gerente. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que las propiedades coligativas eran propiedades de las disoluciones que dependían del número de sustancias disueltas? Entonces lo que yo tengo que saber ahora es cuántas sustancias, cuántas partículas estoy disolviendo cuando yo estoy agregando mi soluto, ¿sí? Entonces, si yo lo que coloco es un soluto no electrolito, quiere decir que no se disocia. Entonces, si yo pongo una molécula de urea, todos los compuestos que son orgánicos se consideran sustancias no electrolitos. La urea es un compuesto nitrogenado, que es un fertilizante. Nosotros no hemos visto cómo formulamos urea, cómo es la fórmula química de la urea. Si nosotros la usamos, le damos la fórmula, porque ustedes no saben formular la urea. Bueno, la urea es un compuesto nitrogenado, que es un compuesto orgánico, es un fertilizante, ¿sí? Entonces, si yo coloco una molécula de urea en agua, no se disocia, queda la moleculita completa. Entonces, el I que voy a usar en la fórmula es 1, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Esto sería en el caso de que sea una sustancia no electrolito. Y todas las sustancias que son orgánicas son sustancias no electrolito, o es una simplificación, y el I lo vamos a considerar como 1. Dice, profe, por ejemplo, el agua en una cámara de vacío. Comenzamos a disminuir la presión. Y no podés disminuir la presión más. Si ya la tenés a vacío, no tenés nada de presión. Si vos tenés una cámara de vacío, el vacío significa que no tenés presión. Si vos lográs disminuir la presión, estás mejorando la situación, sí. Entonces podrías llegar a ser que a temperatura ambiente logres hacer una ebullición. Si lográs recrear las condiciones en donde se iguale la presión de vapor del líquido con la temperatura externa. Ah, ok. Bueno, seguimos. Solución electrolito. Bueno, ya vimos la no electrolito, no se separa. Si pongo una molécula, queda igual. Entonces el I es 1. Pero ahora veamos que yo puedo tener soluciones que sí son electrolitos. Entonces quiere decir que sí se disocian. Entonces ahí es lo que yo les decía más temprano, tengo que saber cómo se van a disociar. Los compuestos inorgánicos que nosotros hemos estudiado son sustancias electrolitos. Quiere decir que sí se van a disociar.
Entonces, ¿cómo se van a disociar? Ahí tenemos algunos ejemplos. El nitrato de potasio se va a disociar en anión nitrato más catión potasio. El I vale 2. Tengo 2 iones. El hidróxido de sodio se va a disociar en catión sodio más anión oxidrilo. El anión oxidrilo es un ion, no se va a separar más en oxígeno e hidrógeno, ¿bien? El hidróxido de sodio se va a separar en catión sodio y anión oxidrilo. Entonces el I también vale 2. El ácido sulfúrico ya se los había contado antes. Se disocia en 3 iones y el I vale 3. Ese I es el que vamos a poner en la fórmula para calcular el delta T sub E. Sí, Francisco. Una hojita más, Mari. Una hojita más. No vamos a ver cálculo teórico porque ellos van a hacer la disociación directamente. Ok. Vamos a ver qué nos pregunta Francisco. Bueno, hasta aquí entra la pregunta de Francisco. Disminución del punto de congelamiento. Bien, cuando se agrega un soluto no volátil a un disolvente puro, disminuye el punto de congelamiento. Es el efecto inverso del punto de ebullición. En realidad, un solvente puro tiene las dos propiedades, punto de ebullición y punto de congelamiento. Le va a aumentar el punto de ebullición y le va a disminuir el punto de congelamiento. No va a aumentar y disminuir en la misma medida. A lo mejor le aumenta la temperatura de ebullición en 2 grados y le disminuye el punto de congelamiento en 3,5. Vamos a tener que hacer el cálculo. Delta T sub C, es decir, la disminución en la temperatura de congelamiento, ¿cómo la voy a calcular? Y el I va a ser el mismo para la fórmula, para la temperatura de ebullición y para esta fórmula, pero el K sub C, cuando vayamos a la tabla, no es igual al K sub E, es otra constante, entonces ahí va a estar la diferencia. Y la molaridad es la concentración molar de la disolución, es decir, los moles de soluto dividido en los kilogramos de solvente. Buscar tanto K sub E como K sub C que están tabulados, es decir, están en tablas. Es decir, lo pueden buscar en el anexo de la guía de ejercicio 7 o bien en cualquier libro que dispongan, no hay problema. Una hojita más. Bueno, ese es el mismo gráfico de recién, pero ahora les hemos mostrado que lo que hace es la temperatura bajar, se mueve la curva hacia la izquierda. Entonces, la diferencia que hay entre la primera línea y la segunda es el delta. Es la variación de la temperatura de congelamiento en este caso. Una hojita más. Esa es la tabla, que creo que es la misma que está en la guía, déjenme mirar. Ácido acético, ciclohexano, ácido fórmico. Sí, esa es la que está en la guía, hay una sustancia más. Entonces ustedes buscan acá punto de congelación normal, es decir, cuando está solito, y el K. Acá les va a cambiar la denominación. K sub C, K de congelamiento, o K sub F, K frozen, sería lo mismo en inglés. Es la constante crioscópica. Y K sub E, constante de ebullición, o K sub B, K boiling, es la constante ebulloscópica. Una hojita más. Bien, la cuarta propiedad coligativa es la presión osmótica. Pero para poder definir la presión osmótica necesitamos que ustedes conozcan el concepto de ósmosis, ¿sí? Entonces, vamos a definir a la ósmosis como el paso selectivo de moléculas de solvente. Fíjense, yo ahí tengo a la izquierda un recipiente, tengo una membrana en el medio que es semipermeable. Si yo tuviera una membrana impermeable, no podría pasar nada a través de ella. Es una membrana semipermeable. ¿Por qué es semipermeable?
no permite el paso de soluto y sí permite el paso de solvente. Bien, entonces, la ósmosis es el pasaje selectivo de moléculas de solvente, en este caso el solvente es el líquido celeste. Fíjense cómo las flechitas van hacia la derecha, y en el gráfico a la derecha, fíjense cómo pasó líquido de la izquierda a la derecha, por eso aumentó el nivel. Bajó el nivel a la izquierda y subió el nivel a la derecha. ¿Por qué ocurre ese paso selectivo? Porque a los dos lados de la membrana yo dispongo de diferentes concentraciones. A la izquierda tengo una solución más diluida y a la derecha tengo una solución más concentrada. Entonces este paso de solvente, en este caso de la izquierda a la derecha, lo que hace es empezar a diluir la solución de la derecha. ¿Hasta cuándo ocurriría ese pasaje? Hasta que se igualen las concentraciones. Fíjense, los niveles han quedado diferentes, pero se han igualado las concentraciones a la izquierda y a la derecha de la membrana. ¿Cuándo se va a detener el proceso de ósmosis? Cuando yo cambie la membrana, en vez de una membrana semipermeable, pongo una membrana impermeable, ahí podría detener el proceso. Podría detener el proceso si se me acaba el solvente. Fíjense, como el solvente va a pasar de izquierda a derecha, va a empezar a bajar el nivel. Si a la derecha sigue estando la solución más concentrada, va a seguir pasando solvente hasta que se termine. Bien, eso también podría pasar. O yo podría llegar a detener el proceso de ósmosis aplicando una presión que impida el pasaje del líquido. Entonces yo podría aplicar una presión, en este caso de derecha a izquierda, evitando el pasaje de líquido. Esa presión que yo puedo ejercer ahí para detener ese proceso es justamente lo que denominamos presión osmótica. Porque para que ocurra el pasaje de líquido tiene que haber una presión. La ósmosis es una presión. Entonces, si yo lo que quiero es detener el pasaje, puedo aplicar una presión en la misma dirección, pero en sentido contrario, para detener ese pasaje de líquido. ¿Cómo puedo yo calcular la presión que tengo que ejercer? Pi es esa letra griega, así se simboliza la presión osmótica. ¿Cómo la calculo? Como I, que es el factor de Van Hoff, por M, que es concentración molar. Ojo que las dos fórmulas anteriores eran concentraciones molales, la M minúscula. En este caso es I por concentración molar de la solución, por R, que es la constante universal de los gases, por T, que es la temperatura de la disolución. Como la constante de los gases, las unidades son atmósfera litro sobre Kelvin mol o milímetro de mercurio litro sobre Kelvin mol, la temperatura, ¿en qué unidades la voy a tener que poner? A ver, alguien que me cuente. Si R tiene la temperatura en unidades Kelvin, ¿la temperatura en qué unidades la voy a tener que poner? En Kelvin, exactamente. Ahí entró la pregunta de Francisco. A una mayor altitud disminuye la presión y disminuye el punto de ebullición. Sí, correcto. No disminuye 20 grados. Es un grado y medio, pero es correcto. Bien. ¿Una hojita más, Mari? Bien. A partir de acá, ustedes en el documento teórico que ya lo tienen subido al Padlet, tienen, digamos, un resumen de la bibliografía, en donde pueden leer y pueden ir repasando con lo que está resumido, que es lo que yo les he contado hasta ahora. Entonces, vamos a ver cómo seguimos. Acá voy a volver a compartir mi cámara. En el día de hoy, entonces, hemos visto la teoría que tiene que ver con la unidad número 7, que es la unidad de disoluciones químicas. La próxima semana, el día... perdón, no me voy a ir de esta semana. Jueves o viernes de esta semana vamos a tener disponible el cuestionario de estequiometría, ¿sí? Como para que ustedes lo puedan ir resolviendo. Todos los cuestionarios de los temas
que se involucran en el parcial número 2, van a tenerlos disponibles para resolverlos y unos días antes del parcial les avisamos que ya los estamos por cerrar para que les sirva como material de estudio. Y déjenme que voy a revisar en mi cronograma. La semana que viene, el día martes, vamos a hacer los ejercicios de esta unidad y ahí ya estaríamos terminando con todos los temas para el martes 3 de noviembre evaluar el parcial número 2. Y bueno, y la semana que viene ya empezamos con tema para el último parcial. ¿Alguna duda o alguna consulta que me quieran hacer? ¿Estamos hasta acá? Hay un grupito de alumnos que tuvo inconveniente, perdón, no había aclarado lo suficiente. El parcial tuvo su duración y el condicional, su duración era media hora porque solamente eran fórmulas y no estaba aclarado, entonces hay personas que se han conectado más tarde y ya no pudieron conectarse. Les vamos a dar otro día y horario para que puedan rendir las fórmulas del condicional del parcial 1 que les ha quedado pendiente. ¿Algo más, chicos? Si no, de mi parte ya dejaríamos acá y el viernes, yo creería que más probable el día viernes van a tener disponible el cuestionario para los que ya están repasando este geometría. ¿En la recuperación extraordinaria se puede promocionar el parcial 1? Sí, no hay problema. Solamente puedes rendir un solo parcial en el extraordinario. Mañana a las 18 horas tienen consulta. Sí les pedimos que sean puntuales en el horario porque las profes van a organizar los temas para que les rinda bien el tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces